Me cuesta trabajo entender por qué hoy me encuentro aquí en una cama de hospital sin la posibilidad de mover de la cintura para abajo. No siento las piernas y los doctores, aunque hicieron todo lo posible porque yo tuviera una esperanza de recuperarme, lamentablemente el destino no quiso darme esa segunda oportunidad. Quizás tenga mucho odio en mi corazón y déjenme decirle que eso es verdad. Pero a pesar de todo, lucho conmigo misma por perdonar a la persona que tanto me hizo daño, aunque se trate de mi propia madre. Aunque mi vida haya cambiado por completo, aún tengo movimiento en mis manos y eso me da fuerzas y valor para seguir haciendo lo que tanto amo. Escribir aquellas historias que imagino en mi cabeza. Sin embargo, en este momento, estoy a punto de plasmar en estas líneas mi propia historia, que viene siendo una experiencia desgarradora, la cual traté de soportar durante muchos años, pensando que quizás Dios o el destino lograra cambiar en mi madre su trato indiferente y cruel hacia mí, su única hija. A pesar de ello, yo la adoraba demasiado, trataba de hacer las cosas bien para que no se enojara, de complacerla en todo. E incluso, desde los 9 años me dedicaba a realizar las labores del hogar con tal de ayudarla y se sintiera orgullosa de mí. Pero si hacía algo que no le gustaba, recibía una fuerte paliza o fuertes castigos que lastimaban y fracturaban mi alma. Comenzaré describiendo una pequeña parte de mi infancia. Fue una etapa muy triste y desde que tengo uso de razón, mamá nunca me mostró nada de afecto. Me dejaba llorar mucho y yo permanecía sola durante gran parte del día. ¿A dónde iba ella? Nunca lo sabía. Eso pasaba cuando papá se ausentaba por el trabajo. Me dejaba encerrada en uno de los cuartos de la casa, me hacía pipí en la ropa porque no podía salir al baño. Pero cuando eso sucedía, ella se enfurecía y terminaba golpeándome con lo que encontrara. Nunca comprendí cómo era insensible a mi dolor, pero nadie me ayudaba, ni siquiera los vecinos que me escuchaban llorar hacían algo. Siempre fueron indiferentes al infierno que me hacía pasar todos los días mi madre. Papá trabajaba toda la semana fuera, solo venía los sábados y domingos, y cuando llegaban esos días, me sentía protegida a su lado, porque en cambio él era muy amoroso conmigo, decía que era la luz de sus ojos, su princesa. Cuando llegaba a casa me miraba con moretones en el cuerpo. Obviamente preguntaba qué me había pasado, pero mamá, desde muy temprana edad, me obligó a mentirle siempre. Solo decía, me caí otra vez, soy muy torpe, voy a tener más cuidado. Durante esos momentos, mi madre se comportaba de diferente manera. Era amable conmigo e inclusive me mostraba algo de cariño, que imaginaba sincero de su parte, porque siempre me pregunté por qué motivo no me quería y me odiaba tanto si yo nunca le hice daño. Su desprecio era tan marcado, odiaba estar cerca de mí y que le hiciera una muestra de cariño. En el colegio ella cumplía en todo, iba todos los días y me gustaba estar ahí, al menos me sentía mucho más segura. Para todo mundo era la madre perfecta, porque había hecho de mí la mejor alumna de la clase. Pero en el fondo yo lo hacía para que ella estuviera orgullosa de mí y pudiera quererme, aunque sea un poquito, cosa que nunca sucedió. Un día, recuerdo que mamá compró una figura de cerámica en forma de un cisne. Este lo colocó justo donde tenía un altar de la Virgen de Guadalupe. Yo recuerdo que entré a la casa, el piso estaba mojado recién lavado, tenía un jabón. De repente, al ir caminando, sentí que se doblaron mis piernas y caí al suelo de frente, chocando con la mesa del altar. Y el cisne de cerámica cayó al suelo, haciéndose pedazos. «Estúpida, mira lo que hiciste».
Oí la voz de mi madre furiosa que estaba en la puerta. Luego tomó un palo de la escoba y sin compasión me propinó varios golpes donde se me abrió la frente. Miré que gotas de sangre comenzaron a caer en el piso. Al tocarme era mucho más y comencé a gritar más fuerte corriendo hasta el lavadero para poder enjuagarme. Ella, por su parte, se quedó recogiendo los pedazos de la figura del cisne y entre mi llanto le pedí que me llevara al doctor porque no paraba de sangrar. Con una mueca de desprecio, miró cómo me había lastimado severamente con sus golpes. Entonces se acercó hasta mí para decirme: «Te voy a llevar al doctor, pero ya sabes qué tienes que decir. Pobre de ti si lo olvidas». Entendí perfectamente el mensaje de mi madre. Recuerdo que era un viernes y al otro día iba a llegar mi papá de trabajar. Cuando lo vi entrar corrí a sus brazos, mientras mamá me miraba con una expresión amenazadora. En esos momentos no pude evitar quejarme cuando me abrazó y al ver mi herida en la frente, de inmediato se dirigió a mamá diciendo: «¿Y ahora qué sucedió?». Ella, algo nerviosa, me dijo con mucha insistencia: «Dile lo que te pasó por andar subiendo en el árbol de la vecina». Yo asentí con la cabeza, con una lágrima que se derramó en mi rostro. «Pero tiene golpes en el cuerpo», dijo papá. «Pues imagínate el trancazo», contestó mi madre segura de sí misma. Papá movió la cabeza, haciendo un gesto que desaprobó lo que había pasado. Luego me dio un regalo que trajo de su trabajo. «Es para ti, princesa». Él sonrió. Mientras me ayudaba a abrir la caja, mamá no podía contener su molestia, porque miré que estaba muy enojada conmigo, así como cuando tenía ganas de golpearme. En ese momento saqué de la caja una preciosa muñeca con vestido floreado. Tenía un cabello muy largo, casi parecido a Rapunzel, la película. «Se parece a ti, mi princesa», exclamó papá, mientras se quedaba unos momentos conmigo sentado en un viejo sillón. Durante esos días que mi padre permanecía en casa, yo era su principal atención y prioridad. Me consentía en todo y nos llevaba a pasear. La gente murmuraba cuando nos veía en la calle juntos, y aunque al principio papá no les dio importancia, hubo momentos que se concentró en escuchar lo que decían y eso ocasionó que interrogara a mamá. «Oye, ¿por qué dice la gente que maltratas a mi hija?» «Ay, tú sabes que todos son bien chismosos y metiches. Pregunta a ella si es verdad». Papá me quedó mirando. Yo no hice ninguna expresión. Entonces seguimos caminando. Esta vez iríamos al cine. Entramos a una pequeña plaza comercial. Yo caminé junto a papá. Apenas si tenía 6 años, pero lo recuerdo muy bien, porque tropecé con un borde del piso y caí a los pies de mi mamá. Ella furiosa olvidó que estaba mi padre y me tomó del brazo muy fuerte diciendo: «Ay, ¿cómo serás estúpida? Espera, ¿qué te pasa? ¿De ese modo tratas a mi hija?», dijo papá muy enojado. Entonces me levantó y cargó en sus brazos. En ese instante caminó de regreso para la casa, mientras mi madre insistía que continuáramos con el paseo. Pero era más que obvio que ya se había descubierto todo el maltrato que recibía cuando mi padre se ausentaba por su trabajo. Insistí varias veces convenciéndolo de no pensar en mi madre haciéndome daño. Sin embargo, eso no fue posible, porque jamás había mirado a mi papá tan enojado con ella e incluso no quiso escucharla mientras caminábamos para tomar un taxi de regreso. Ese mismo día me la pasé en mi cuarto lo que restaba de la tarde. No quise salir porque tenía miedo a la reacción de mamá. Pero en ese momento escuché una voz que me llamó fuera de la ventana y cuando me asomé a ver, no había nadie. En esos instantes, la puerta del cuarto de mis padres dio un fuerte azote, así que asomé la cabeza para mirar qué pasaba
y fue cuando oí que ellos estaban discutiendo severamente. Mamá le decía: «Te juro que no maltrato a la niña», pero él no le creyó en absoluto y advirtiéndole, dijo una vez: «Vuelves a lastimarla y te quedarás sola, ¿me oíste?». Mamá suplicó llorando que creyeran sus palabras, pero él en cambio salió enojado del cuarto y entró al mío para abrazarme. «Te quiero mucho, mi princesa. Te prometo que en la próxima semana de mi regreso nos iremos juntos lejos de mamá», dijo papá mientras me abrazaba, sin darse cuenta de que lo estaban escuchando en la puerta. Seguido de eso me dio las buenas noches y cuando se dio la vuelta mi madre ya no estaba ahí asomándose. Después me recosté un rato tratando de dormir sin recordar que el lunes por la madrugada papá tenía que irse nuevamente. Pero algo sucedía porque estaba tan inquieta sin poder dormir. Seguía escuchando esa voz a través de mi ventana. Y de la nada, los perros de los vecinos comenzaron a aullar como si alguien los estuviera maltratando. A la mañana siguiente mi padre me despertó exactamente a las 8. Lo miré al pie de mi cama y solo me dijo: «Cámbiate de ropa, que vamos a salir nosotros solos». Corrí a buscar ropa limpia en mi ropero. Cuando ya estaba lista salimos sin que mamá se diera cuenta, aunque miraba a mi padre muy tranquilo, como si nada. Nos fuimos al parque, donde tanto me gustaba ir en los paseos de fin de semana, y después a la plaza comercial a comer pollo Kentucky. Fue un día realmente maravilloso, pero como todo, este tenía que terminar. Al regresar, no había nadie en la casa. Después, como a la hora, llegó mamá con una bolsa de compras. «¿Se la pasaron bien?», ella dijo, haciéndome una caricia en la mejilla que me erizó la piel, pues sentí mucho miedo como cuando se preparaba para lastimarme. Papá no respondió, se fue directo a su cuarto mientras ella alcanzaba a decirle: «Voy a preparar la cena, espero que tengan hambre». Ese día fue el más maravilloso al lado de papá, pero algo sentía muy en el fondo. Era como si cosas malas estuvieran por venir. Era solo una niña, así que no comprendía bien lo que estaba sintiendo. Era como un miedo inexplicable y permanecí muy ansiosa toda la tarde, queriendo estar siempre con mi papá. A la mañana siguiente desperté y él ya se había ido. De pronto, mi madre fue a despertarme de manera violenta. Me tomó de mis cabellos para llevarme hasta donde estaba el lavadero y echó agua fría sobre mi rostro, según ella, para que despertara porque aún seguía durmiendo. Acostumbrada a sus maltratos, ese día no quería ir a la escuela. Sin saber el motivo, le dije a mamá: «No quiero ir, por favor». Pero ella no quiso escucharme y me obligó a vestirme para llevarme al colegio. En el camino sentía algo en el pecho, no podía explicarlo muy bien, pero el recuerdo de papá se me vino a la mente, como si un presentimiento avisara de que jamás lo volvería a ver, y eso me causó mucha ansiedad durante todo ese día. Estando en el aula permanecí muy ausente, más de lo normal. Los maestros casi ni notaban mis cambios de ánimo, porque a decir verdad, a ellos menos les importaba que yo estuviera bien. Es más, creía que todo mundo estaba contra mía, menos papá. Pasaron 1, 2 días sin tener noticias de él. Por las noches no podía dormir porque soñaba que mi padre se encontraba de espaldas al pie de mi cama. Le hablaba, pero no me respondía. Sin embargo, miraba que un hilo de sangre se derramaba de sus manos cerradas en un puño. Eso me asustó demasiado y desperté gritando. Para el jueves me fui a la escuela y todo normal, pero por la tarde de regreso, cuando iba llegando con mi madre y nos bajamos del camión, miramos que había unas patrullas fuera de nuestra casa. Al acercarnos,
un policía le dijo: ¿Es usted la esposa de Gilberto Núñez? Sí, respondió ella. Lo siento mucho, dijo el oficial, entregando una bolsa negra a mamá. A partir de ese momento, papá no volvió el sábado. Lo esperé como de costumbre, pero nunca apareció por la puerta. Le dije a mi madre: ¿A dónde está? ¿Por qué no vino? Pero ella no me respondía nada y al final de todo, dijo: Tu padre nos dejó y jamás va a regresar. ¿Me oyes? Sus palabras se metieron hasta el fondo de mis oídos. Esa tarde lloré y lloré en mi cuarto porque no podía entender ni tampoco creer que mi papá me hubiese abandonado. Quería salir a buscarlo, pero siendo tan pequeña tenía demasiado miedo y el solo hecho de pensar en el infierno que me esperaba al lado de mi madre doblegaba mis esperanzas para que al fin pudiera ser feliz. Pasaron los días, los meses y los años y le fui dando la razón a mamá porque mi padre nunca regresó. Con el tiempo dejé de esperarlo asomándome por la ventana de mi cuarto. Había días en que me quedaba dormida ahí, sosteniéndome de la pared con la esperanza de verlo llegar por esa puerta. Con el paso del tiempo, me convertí en una adolescente de 16 años y los maltratos de mamá siguieron hasta ese momento. Me acostumbré a complacerla en todo para que no me lastimara, aunque al final, cuando ella estaba de malas, buscaba cualquier pretexto para golpearme. Sentí que mi cuerpo no se desarrolló por completo. Medía 1,45 y estaba tan delgada. A esa edad tampoco me pasaba el periodo menstrual, mientras que todas las chicas de mi edad que conocía se veían como todas unas señoritas, en cambio yo aún tenía cuerpo de niña. Un día, el infierno se hizo mucho más grande, pues nunca comprendí por qué mamá me odiaba tanto. Pero les quiero contar que ella llegó con un señor a la casa diciendo: «Él será tu nuevo padre, ¿me oíste?», exclamó enojada. Yo solo asentí con la cabeza, pero la mirada de ese hombre me daba mucho miedo, no era como papá. Podía sentir una extraña energía que mi cuerpo estaba rechazando e inclusive no dejé que me saludara de beso y eso a mi madre le hizo enojar. Yo me encargaba de asear la casa en su totalidad. Dinero no nos faltaba, pues después de unos años comprendí que mi padre había muerto y no nos había abandonado como ella me hizo creer. Por ese motivo le tenía mucho resentimiento. Al final aceptó que me había mentido, porque según ella, yo era demasiado torpe para comprender el acontecimiento sucedido. Este señor se quedó a vivir en la casa. Era el nuevo esposo de mi madre. Me sentía tan incómoda porque en todos los rincones se besaban y abrazaban, sin importarles que estuviera presente. Llegaban a tener intimidad en la sala, los podía escuchar cuando intentaba ir por agua a la cocina. Al ver que estaban desnudos tendidos en el suelo, yo me asustaba mucho y regresaba corriendo a encerrarme a mi cuarto. Extrañaba tanto a papá, con él me sentía muy protegida. Sin embargo, un día, asomándome por la ventana como de costumbre, justo en la puerta de la casa, estaba ahí un perrito, se veía como los callejeros de la colonia. Pero este era de color camello claro, como huesito. Cuando miré que nadie estaba en la sala, salí a la puerta para ver al lomito. Era grande, tenía el hocico como barbita, pero lo que más me llamó la atención era la expresión que se reflejaba en sus ojos. Tenían una forma no tan peculiar, redondos y verdes, pero al verlo parecía que estuviera tristes y quizás era porque tenía algo de hambre. Le di algo de pan con leche. Después de devorar todo, movió su colita y sentí su agradecimiento. Después se acercó a olerme y comenzó a lamerme la mano. Me rodeaba moviendo la colita,
pero no podía quedarme con él. Mamá jamás iba a permitirlo. Por eso traté de asustarlo para que se fuera antes que ella se despertara, pero eso no fue posible, porque al darme la vuelta, mamá estaba en la puerta junto con ese señor. ¿Qué estás haciendo con ese perro pulgoso? Solo tenía hambre, le contesté. No quiero verlo, sácalo de aquí. Mamá le aventó una piedra para que el perrito se fuera, pero yo intenté defenderlo, aunque sabía que ella se enojaría conmigo. Después le dije que por favor me dejara alimentarlo, y riendo a carcajadas, respondió: ¿Estás loca? Su nuevo esposo, al ver la situación, se acercó a ella para decirle: Vamos, tu hija necesita un amigo, deberías dejar que se quede con el animal. No podía creer lo que estaba escuchando, y ella, en esos momentos, aceptó que el perro entrara a la casa. Era como si la presencia de ese hombre la cambiara por completo, porque a partir de esos días, ella ya no me golpeó más. Sentí que todo marcharía bien. Le puse de nombre Jackson y desde ese momento se quedaba todo el tiempo conmigo. Jackson era muy listo, comprendía todo muy bien y aprendió a obedecer como una persona. El marido de mi madre se portaba bien conmigo y cuando cumplí 19 años, al fin mi cuerpo estaba cambiando, subí de peso y comencé a tener el periodo menstrual. El esposo de mamá de nombre Maximino se acercaba conmigo siendo muy amable. Siempre trató de mediar las situaciones para que mi madre no se enojara y en su momento la agradecí. Sin embargo, no sabía lo que pasaría en el futuro, porque esa vibra negativa que sentí desde un principio no estaba equivocada como yo pensaba. Cuando lo veía, me saludaba acariciándome la barbilla. Sonreía diciendo: «Hoy te ves muy linda», enfrente de mamá, quien comenzó a verme con ojos de odio nuevamente. Era igual que cuando estaba papá, pero sentí que en esta ocasión su sentimiento negativo hacia mí era mucho más fuerte. Pasaron los días. El señor Maximino nos llevaba a pasear cada fin de semana. Jackson se quedaba en mi cuarto y cuando regresaba, ya estaba en la puerta de la casa esperándome. Nos veía y movía la colita, pero en ocasiones le gruñía al señor Maximino, sobre todo cuando se acercaba un poco conmigo. Al parecer no le caía nada bien ese hombre, tal y como a mí. Tiempo después cumplí 20 años. Para ese entonces mi cuerpo ya tenía forma de una señorita, crecí un poco más y en el espejo me veía diferente. Mamá seguía con sus malos tratos hacia mí cuando su esposo se ausentaba. No sabía por qué él siempre me defendía cada vez que ella intentaba tratarme mal. Con cada día que pasaba, las atenciones del señor conmigo eran mucho más constantes. Pero veía que eso a mi madre le molestaba demasiado porque oía cómo discutían los dos en su cuarto. Al pasar unos meses, Don Max comenzó a asomarse en mi cuarto cuando estaba a punto de dormir o leyendo algunas revistas viejas que tenía en casa. Me miraba y solo decía: «Vine a ver si estabas bien». Su presencia a solas me incomodaba demasiado, así que solo le respondía: «Gracias», para que se fuera de inmediato. En recurrentes ocasiones me quería hacer la plática, pero Jackson le gruñía. Al parecer no lo dejaba entrar a mi cuarto y con una expresión de molestia se iba de mi habitación. Siempre supe que debía mantener mi distancia con ese hombre, porque en su mirada había algo que no terminaba de convencerme y de ningún modo sentía por el cariño de un padre. No obstante, todas esas corazonadas y presentimientos un día tuvieron razón de ser en mi vida, cuando sucedió todo por lo que hoy me encuentro condenada en esta maldita silla. Habían pasado 3 meses.
Era exactamente la fecha del 24 de diciembre. Mamá organizó una pequeña cena para los tres y don Maximino había comprado unos vestidos para nosotras. Al ponerme ese atuendo, miré que entallaba perfecto en mi cuerpo, pues aunque había subido algo de peso, aún seguía siendo una chica muy delgada. Con el vestido venía una caja de regalo con accesorios y algo de maquillaje, y aunque jamás me había maquillado, esa noche solo utilicé el labial rojo. Al mirarme en el espejo parecía una chica distinta. Realmente me agradaba esa nueva imagen de mí. Y cuando salí de mi habitación, observé que don Maximino estaba demasiado sorprendido con mi cambio. «Vaya, realmente eres demasiado hermosa», él exclamó. Cuando mamá escuchó esas palabras, me tomó del brazo apretándome para llevarme a mi cuarto. Ahí me miró diciéndome: «Ten cuidado de andar de resbalosa con mi hombre», y me dio una fuerte cachetada que me dejó colorada la mejilla. Me eché a llorar sin querer salir de la habitación, pero en esos momentos don Máximo tocó la puerta mientras Jackson comenzó a ladrarle un poco fuerte. Le dije a mi perro que se callara, mientras el señor entró hasta mi cama y limpiando mis lágrimas me dijo: «No debes llorar, porque ese rostro lindo se puede marchitar». En ese instante intentó acercarse demasiado para besarme, entonces yo lo empujé para atrás y en ese momento fue entrando mi madre, quien comenzó a gritar: «Eres un desgraciado, lárgate de aquí en este momento». El señor salió de la casa azotando la puerta, subió a su auto manejando a gran velocidad. Jackson había salido tras él ladrándole muy fuerte. Mientras que mamá se quedó en mi habitación y miré que atrás de su cuerpo tenía sosteniendo un garrote de madera. «¿Qué piensas hacer?», le dije llorando. «Ya te imaginarás, eres una maldita». De repente sentí un fuerte golpe en mi estómago que me hizo caer al suelo y seguido de eso, otro y otro más. «Por favor, ya no me pegues». Pero mamá tenía el mismo demonio adentro porque me propinaba cada golpe con más fuerza. En esos momentos entró Jackson y se lanzó hacia ella mordiéndole la mano. Pero como les digo, mamá parecía estar poseída porque incluso sus ojos mostraban mucha maldad, odio y resentimiento. Cuando Jackson la soltó, ella le dio un golpe en la cabeza que lo dejó tendido en el suelo. Después fue hasta mí con una silla en sus manos y me golpeó muy fuerte en la altura de mi columna vertebral, que claramente escuché como tronaron mis huesos mientras la silla se rompía en dos. Sentí mi cintura muy caliente que ya no pude moverme. Después, al verme, intentó darme un golpe final. Pero Jackson se levantó y le mordió un cachete arrancándole un pedazo. Ella, al ver que le escurría la sangre, salió corriendo de la habitación. Pero en esos momentos miré que pisó un objeto que estaba en el suelo y cayó golpeándose la cabeza en un mueble donde se encontraba un florero. Mamá no reaccionaba, intenté levantarme, pero no podía mover mis piernas, solo me arrastré hasta ella y me di cuenta que ya estaba muerta. No supe cómo había sucedido todo eso, así que Jackson salió ladrando hacia los vecinos y uno de ellos entró para auxiliarme. Cuando regresó mi perro, se acercó hacia mí con una herida en su cabeza que le sangraba sin parar. Me miró con sus ojos brillosos y quedó ahí tendido en el suelo junto a mí. A los pocos segundos él ya había muerto. Sentía el recuerdo de papá presente y aunque no quería reconocerlo, yo sé que ese día me llegó el aroma del perfume que usaba mi padre en el momento que Jackson murió. Estando en el hospital, los doctores me dijeron que no había nada que hacer,
Mamá había destrozado mi columna al romper la silla en mi espalda, así que no pude volver a caminar. Sin embargo, durante el tiempo de mi recuperación, comencé a escribir muchas historias que me hubiese gustado vivir y disfrutar. La enfermera me prestaba una laptop viejita y ese era mi único pasatiempo. Al contarle lo que me había pasado, ella me dijo que debía plasmar lo que había vivido con mi madre y quizás mi futuro apenas iba a comenzar. Porque estando condenada en esa silla, descubrí que tenía escondido un talento para escribir. Y déjenme decirles que he llegado a pensar que Jackson fue enviado por mi papá para que pudiera cuidarme. No sé por qué no me siento deprimida. Al contrario, agradezco a la vida por seguir viva y tener otra oportunidad. Por eso, hoy quiero compartir mi historia con todos ustedes y no para que me tengan lástima, sino para que se den cuenta que a pesar de las grandes adversidades, al final de cuentas la vida nos va a dar lo que realmente merecemos para quienes estamos empezando a vivir desde cero.